Hola a todos, bienvenidos a este segundo webinar de Rebuy. Hoy vamos a estar hablando sobre los turnos, cómo crearlos, cómo reprogramarlos, cómo cancelarlos y cómo dar sobre turnos. Cuando ingresamos a la aplicación, esta es la pantalla inicial, el tablero que vemos. Para dar turnos tenemos que ir aquí a la izquierda donde dice turnos, nos va a llevar a esta pantalla. En la misma, lo primero que vamos a ver es la lista de turnos que hay para esa clínica, para esa sucursal en la que estamos trabajando en este momento, para todos los profesionales que haya turnos en ese día. Desde aquí seleccionamos el día que queremos ver y acá tenemos una serie de filtros que ahora los vamos a ir viendo. Arriba de todos tenemos obviamente para buscar específicamente a un paciente, si queremos buscarlo en esa lista. Podemos filtrar por profesionales, entonces si yo quiero que solo me muestre los turnos de un profesional, seleccionamos desde aquí. Podemos pedir que nos muestre diferentes flujos de trabajo de todos los que tenemos en la clínica. Ahora veremos que cuando damos un turno tenemos que elegir qué flujo de trabajo le damos a ese turno específicamente, entonces lo podríamos filtrar por aquí. Si se fijan, esta es la columna de flujo de trabajo. Yo ahí al no seleccionar ningún filtro me muestra todos los turnos de todos los flujos. Acá seleccionamos la fecha, como dije anteriormente, y el estado. Podríamos ver si queremos ver solo los turnos reprogramados o los que faltaron, o los que en este momento se están atendiendo, los que ya finalizaron, los que fueron cancelados o los que están reservados, es decir, los turnos que aún no se han atendido. Eso en cuanto a filtros. Ahora bien, al seleccionar un profesional específicamente, se nos habilitan las diferentes vistas de este turnero. Fíjense, tenemos la lista que acabamos de ver, que es la lista de turnos normal. Podemos seleccionar ver por mes, entonces nos va a mostrar una especie de calendario donde figuran todos los turnos que hay agendados. En este caso tenemos solo 2, ahora vamos a dar otro para ejemplo. Podríamos querer ver los turnos de toda la semana y lo veríamos de esta manera. Aquí están los 2 que di para el día de hoy. Podríamos ver los turnos correspondientes solo al día de hoy. O podríamos ver la agenda. En la agenda nos va a mostrar uno abajo del otro todos los turnos. Vamos a agendar un nuevo turno. Vamos a simular que damos un turno a un nuevo paciente. Entonces, podemos elegir alguna de las vistas. En este caso voy a elegir el día de hoy. Simplemente dando clic en el día que querramos, por ejemplo, doy clic aquí, se me abre esta ventanita donde ya me dice que es un turno asignado a este profesional. Me pregunta aquí el flujo de trabajo, que es esto que yo les comentaba, que ya lo veremos más en profundidad y ya se vio un poco en el primer webinar. Tiene que ver con una secuencia de prácticas médicas que se le asignan a este turno, a este paciente. Entonces yo puedo tener múltiples flujos de trabajo, tantos como querramos o como necesitemos en nuestra clínica. Por defecto se crean varios de estos. Esta lista que yo tengo aquí es una que viene por defecto, pero podríamos tranquilamente agregar nuevos de una manera muy, muy sencilla, que ya la veremos en otro webinar, o podríamos editar alguno de estos. Entonces, por ejemplo, yo quiero a este paciente en especial, le vamos a dar un turno prequirúrgico de FACO, por ejemplo. La fecha ya está para hoy porque elegí en el calendario. La hora de inicio vamos a poner 23:30. Y la duración del turno. Podríamos dar turnos de diferentes duraciones sin ningún problema. Vamos a poner de 20 minutos. Y el tipo de turnos, esto es una cuestión meramente estadística, no va a cambiar la funcionalidad del turno en sí, pero podríamos poner
qué es una visita, qué es un turno quirúrgico, qué es solo para estudio, algún otro tipo de turnos que querramos, si fue un turno online, si es solo para análisis o para alguna práctica ambulatoria. En este caso es una visita. Aquí podríamos agregar algún comentario, le damos siguiente, y ahora obviamente al dar siguiente me va a preguntar a quién le quiero dar el turno, es decir, el nombre del paciente. Siempre aconsejamos que usen el buscador que hay en la parte superior para ver si ya existe ese paciente. Esto nos va a facilitar las cosas y agilizar, ya que no tendremos que completar todos estos datos que figuran abajo, que sí los debemos completar cuando se trata de un paciente nuevo. Entonces yo, por ejemplo, quiero dar un turno, voy a buscar, puedo buscar por nombre, por apellido, por documento, en caso de saberlo, lo más exacto es el documento. Si nos están preguntando o pidiendo un turno por teléfono, por ejemplo, le pedimos el documento, lo ponemos aquí, le damos buscar y eso nos va a encontrar si existe o no ese paciente. En este caso yo puse el nombre y puse una parte nomás del apellido y ya me aparece en la búsqueda. Cuando yo doy clic, selecciono, confirmo que ese es el paciente al que le voy a dar el turno, automáticamente se me llenan todos estos campos. Reitero, en caso de que el paciente no exista, que sea un paciente que viene por primera vez, se les va a solicitar estos datos y los vamos completando. Cuando damos clic en el botón completar, eso nos va a agendar el turno y en caso de que sea un nuevo paciente, va a crear también el paciente que no existía. Bien, acá si se fijan, ahora tengo 3 turnos. Vamos a verlo primero, cómo lo vería el médico con el turno que acabo de agendar. Es Gisela Artuso, prequirúrgico de FACO, al doctor Carnielli, y vemos este flujo de trabajo, que es esta seguidilla de prácticas médicas que ya están asignadas de acuerdo al flujo que elegimos. Si se fijan, una consulta general, por ejemplo, tiene recepción, autorrefracción y pasa a consultorio, pero en el prequirúrgico tenemos una OCT de retina, una topografía, una biometría, podemos hacer un fondo de ojos, podríamos agregarlo en HD Analyzer. Eso depende de cada clínica, cómo quiera y cómo se maneja en la solicitud de estudios, va a crear sus propios flujos de trabajo. Bien, volvemos al turnero y vamos a ver qué podemos hacer con esos turnos que acabo de dar. Bien, el turno que acabo de dar es este. Yo con ese turno, fíjense, los otros dos, acá me dice el estado, los otros dos fueron reprogramados. Este es un turno normal que está activo. Podría cancelarlo desde este botón, le doy cancelar, le doy confirmar y eso me va a borrar el turno. Lo voy a hacer con uno de los otros. Cancelo, le doy confirmar y ese turno ya pasa a estar cancelado y no me lo va a mostrar en la vista del médico. Si yo quisiera reprogramar el turno, simplemente voy acá donde dice editar, me va a mostrar los datos de ese turno, donde yo podría cambiarle el flujo de trabajo asignado, la fecha, la hora. Acá lo vamos a reprogramar a las 45, por ejemplo. Le doy confirmar y eso automáticamente me pasa el estado del turno a reprogramado. Entonces vimos cómo crear un turno, cómo cancelar un turno, cómo reprogramar un turno. Y si quisiéramos dar un sobreturno, no hay ningún problema, es exactamente igual el proceso. Vamos a poner la vista del mes para que sea más evidente lo que vamos a hacer. Yo tengo un turno a las 11:45 p.m. Vamos a dar un nuevo turno con un flujo de trabajo que sea una consulta simple. La misma hora, 23:45, y la duración le podemos poner 15 minutos. Y es una visita. Otro paciente, lo busco, lo elijo, me llena automáticamente los datos y le doy completar. Ahora, como di un turno a la misma hora que ya existía el turno, si yo voy a verlo con cualquiera de las otras vistas, vamos a ver que nos va a mostrar ambos turnos al mismo horario. Y eso es un sobreturno. Nosotros lo que podríamos hacer también es a los sobreturnos ponerle un color diferente.
y de esa manera destacarlos cuando lo veamos en lista. En la agenda, perdón, aquí tienen colores, entonces yo podría ponerle un color diferente a los turnos que son sobre turnos. Eso es básicamente lo que teníamos para mostrar hoy. Es muy sencillo dar un turno, crearlo, cancelarlo, reprogramarlo, dar un sobreturno. Es muy intuitivo, muy fácil y muy directo. Espero que les haya servido y nos vemos la próxima. Chau, chau.